donde habita el miedo. Las vías del tren, aunque generalmente trasladan trenes, también suelen llevar misterios. Tenebrosas historias, desgarrantes secretos. Nadie sabe bien por qué. Por eso de entrada quiero que estés alerta, porque esta historia que te quiero contar tiene muy cerca unas vías. Más allá, la casita del guardabarreras y una estación abandonada. Dice que en vida habían sido muy felices, aunque no tenían perdices. Sí, hijos y nietos. Ella cocinaba y protestaba. Él volaba con su imaginación pintando colores, retratando injusticias o personajes ocultos por la historia. En fin, una familia que no sabía los misterios que podrían engendrar sin darse cuenta. Y es que no lo supieron nunca, pero ellos venían fabricando, sin saberlo, miedo. Porque en definitiva, el miedo solo se puede cultivar en la imaginación, en los lugares donde uno no ve o ve poco, donde está oscuro, donde hay intrigas, donde hay lugar para que viva. Pero esto no termina acá. Repasemos los hechos. Una vieja casa, un taller donde él pintaba, bibliotecas hasta el techo repletas de amarillentos libros, un altillo con poca luz, una sola ventana tapada por las enredaderas, responsables de que gran parte de la habitación quedara a oscuras. Y el último condimento, pinturas, cuadros, grabados, dibujos. ¿Habrá mejor lugar para que crezcan todo tipo de criaturas? Una guerra oscura, solo tinta negra, solo sombras, una calle vacía, una fábrica abandonada, grabados que tienen un solo color, el negro de la tinta como alquitrán, como la saliva viscosa de los ogros. La casa del pintor quedó deshabitada tras su muerte. Algún heredero la habitó hasta que algunos años después quedó vacía. Y como ya dije, donde no hay nadie, crecen las historias. No se supo bien si fueron las vías del tren las que trajeron las cosas, o si las historias nacieron ahí mismo, entre cuadros, grabados y telarañas. Pero en el barrio, lo que primero fueron comentarios, después fueron rumores que le dieron lugar a las historias. La casa estaba ocupada. Pero no la ocupaban personas. A veces eran solo ruidos que algún vecino decía escuchar desde adentro. Los días nublados, próximos a tormenta o lluvias, se escuchaban desgarradores gritos, lamentos, llantos y refriegas de guerra. Diferente eran algunos días de otoño, cuando el solcito abrazaba generoso las caras de los chicos que salían a jugar a la pelota. En la casa se escuchaba música y canto, bailes y fiestas. En fin, perfectamente podía entenderse como una de esas casas embrujadas o brujadizadas. Los chicos mirábamos desde la vereda las grandes ventanas de muchos vidrios, algunos de colores, todos llenos de tierra, opacos por el paso del tiempo y las telarañas. Pero como en toda historia, un día decidimos entrar, sin ser invitados. Nos juntamos la pandilla de siempre, los más fieles y leales, los que no salen corriendo a contar todo enseguida o a arruinar las sorpresas, con los que podés confiar un secreto y sabés que son una tumba. Pensamos que sería mejor ir de noche, pero realmente nos dio mucho chucho y lo pospusimos para el día siguiente con alguna excusa, como que al Pali se le quedó sin pila la linterna o algo de eso.
3 de la tarde, la mejor hora. El pueblo casi entero se acuesta a dormir la siesta. Solo acompaña el descanso el coro de bichos feos y alguna que otra chicharra. Caminamos por la vereda como siempre. Llevábamos la pelota para distraer, o por si algún vecino pasaba caminando, para poder disimular nuestra verdadera intención. Llegamos a la esquina de la cuadra, que también era la esquina del terreno de la casa. Allí doblaba el alambrado custodiado por ligustros y enredaderas. Más atrás se veían las ennegrecidas tejas del techo del atelier. Algunos árboles ya muy altos por el paso del tiempo le daban sombra a la enorme ventana de vidrio repartido que alguna vez fue fuente de luz para que el viejo pintara sus cuadros. Cuando vimos todo despejado, el Isma, así le decíamos a Ismael, apoyando la espalda contra el paredoncito que daba al patio, puso las manos juntas apoyadas en las rodillas semiflexionadas para que el rolo se apoyara y lograra trepar el alambrado. El resto a la espera. Algunos que éramos los más valientes esperábamos en la vereda. El alambrado ya viejo y medio caído, que en el pasado se estiraba fuerte y tenso sobre el paredoncito, ahora caía entre poste y poste, algo que facilitaba la hazaña. Pero del otro lado, la batalla comenzaba con los ligustros, que custodiaban el alambrado. Sobre ellos habían trepado enredaderas que dejaban caer sus ramas como tentáculos de un gran pulpo con sus cabezas allá arriba, en las copas de los árboles. Entre los alambres y las ramas se percibían los altos yuyos, testigos del abandono de años. Crecían libres, ocupando todo el lugar. Y por si fuera poco, entre esas enredaderas se mezclaba la Santa Rita, que de santa no tenía nada. Sus espinas filosas te hacían ver las estrellas y dudar si continuar con la travesía. Una vez del otro lado, Rolo gritó en susurros: ¡Vamos! ¡Pasen! Acá está todo tranquilo. Los que quedamos de este lado nos miramos, a ver quién agarraba coraje, como si con nuestra mirada fuéramos pasando el turno. Pero un escalofrío pasaba de uno a otro como una gran culebra que se estuviera enroscando a nuestro alrededor, por nuestras espaldas, por la nuca, por la punta de los dedos. Pero el silencio se rompió de repente. Del otro lado de la cerca se escuchó un batir de yuyos, ramas quebradas por pisotazos y corridas. La voz de Rolo maldecía la idea de haberse aventurado. El silencio se quedó congelado en nuestras bocas abiertas, como si hubiéramos quedado en el vacío, sin poder respirar, sin poder hablar, sin poder movernos. Al instante nos descubrimos mirando el movimiento de las ramas. La angustia rompió de un solo golpe la parálisis y ya nos invadía el pecho y el nudo en la garganta y las terribles ganas de llorar. El escalofrío inicial se había convertido en falta de aire. El pecho cerrado cerraba su nudo. Nos agitábamos. Rolo llegó a agarrarse del borde del alambre con una de sus manos. Posiblemente todo su cuerpo colgaba. Un momento después, veíamos la otra agarrarse de una rama gruesa del ligustro. Detrás de las manos aparecieron los brazos y por fin la cara de él. Sus ojos no miraban a ninguno de nosotros, sino que estaban como apagados por el miedo. Rápidamente trepó por el alambre y enganchando uno de los pies, pegó el salto que lo sacó de la casa. Agitado y nervioso trataba de contar qué había pasado del otro lado, pero las palabras salían como gemidos, susurros, como un frío aliento que no decía nada. Salimos corriendo, cada uno para su casa, como una estampida. Rolo iba primero, yo atrás de él.
Mientras corría miré al piso y vi que le faltaba una zapatilla. Cuando nos alejamos le pregunté qué había pasado, por qué le faltaba una zapá. Se dio vuelta sin parar de correr y me dijo: «Dejá, eso es lo de menos». Nunca más se charló del tema. Ninguno se animó a preguntarle qué había pasado del otro lado de la cerca. Nadie se atrevió siquiera a mencionarlo con otras personas. Fue un pesado secreto que todos llevamos a cuestas como una inmensa mochila sobre nuestras espaldas. Pasaron los años, crecimos un poco y terminamos la primaria. Otro poco y llegamos al secundario. Después, algunos a la universidad, otros a trabajar. Nos juntábamos para salir a fiestas de 15 durante el secundario, después a comer un asado en la casa de alguno, pero ese misterio quedó para siempre dentro de cada uno de nosotros. Pasaron más años y aparecieron las novias, el amor, viajes, idas y vueltas. Algunos tuvieron hijos y otros no. Pero un día, en esa vieja casa, alguien puso un cartel que decía: «Aquí se construye el Museo Cochet». Cuando nos fuimos enterando, fue creciendo junto con el paso de los días la incertidumbre de volver a esa casa, ahora un poco restaurada, pero que para nosotros seguía igual de misteriosa. Y como cuando chicos nos juntamos todos a la siesta. El pueblo seguía durmiendo como siempre, aunque en la vereda de la casa, ahora museo, había gente que salía y que entraba, música alegre, títeres, zancos y bailarines. Entramos casi tomados de la mano. Éramos grandes, pero el miedo era el mismo de antes. Al principio vimos una galería con cuadros colgados, luces que lo alumbraban, personas que caminaban y se detenían frente a cada uno. Una puerta conducía a la parte vieja, al taller del pintor. Nos sorprendió el mismo aspecto. La ventana larga, pero esta vez la veíamos del lado de adentro. La araña colgaba y sostenía unas débiles lámparas. Los atriles, las grandes bibliotecas llenas de libros amarillentos por el paso del tiempo. ¿Habríamos concluido nuestra misión? Bueno, resulta que el miedo se transformó en curiosidad. Conocimos al pintor que allí vivió, su vida, sus pinturas, su pasión. Y el miedo se fue a vivir a otro lugar, porque ahí lo habíamos dejado sin ninguno. Antes de irnos, nos dimos vueltas como para despedirnos. Miramos nuevamente la puerta del museo. La esquina que doblaba el alambrado ahora tenía un gran paredón con la firma del pintor dibujada arriba, alumbrada por reflectores. Caminamos por la vereda, llenamos de aire nuestros pulmones, intentando terminar de purgar toda esa sensación que corrió por nuestras venas todos estos años. Miramos el cielo, los árboles de la vereda, el cambio de nuestro barrio. Éramos completos, felices. Media cuadra habíamos caminado cuando Rolo se frena, nos mira y dice: ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? ¿De qué hablas, Rolo? En uno de esos cuadros que estaban colgados. Tragó saliva. De ese pintor. Se le iba secando la boca. El cuadro de su propia casa en el patio, sobre el ligustro. Ahí, en el ligustro, vi pintada mi zapatilla.